pero me imagino que sales a las 5 y hay un tranque horrible. Y hoy hay un tranque horrible. Así es. Estos horarios son complicados. Ok. Buenas noches, César, Gloria, bendiciones. Bueno, vamos a ver quién más está por acá para ver si lo conectamos. A ver si lo conectamos a la llamada. Ok, aquí va Luis. Ok. Bueno, saludos para todos, bienvenidos. Bueno, darle gracias al Señor por el tiempo que nos permite desarrollar en esta noche y bueno, en un horario un poquito fuera de lo habitual. Probablemente los días miércoles van a ser un horario un poco complicado para mí en el futuro, así que en estos próximos meses. Así que estamos haciendo el intento de ver cómo nos va los martes en este horario de la noche. Así que por lo menos hasta nuevo aviso vamos a estar tratando de estar conectados más o menos entre 7:15, 7:30 de la noche para tener nuestra sesión de estudio bíblico. Así que por lo menos inicialmente vamos a estar este mes de abril y parte de mayo teniendo el tiempo en este horario. ¿Cómo me escuchan con el audio? ¿Se escucha bien la llamada o se escucha entrecortada? Se escucha. Está bien. Ok, perfecto. Se escucha bien. Perfecto, gracias, Bielquita. Bueno, como estamos fuera de casa, estoy aquí desde la oficina de PAM haciendo la conexión, así que para ver cómo nos va desde acá. Bueno, oramos y iniciamos nuestro tiempo. Le damos gracias al Señor Padre. Gracias en esta noche por la oportunidad de utilizar este medio y de poder reunirnos para desarrollar nuestro tiempo de estudio bíblico. Queremos darte gracias por las misericordias y bondades que tú extiendes hacia nosotros. Queremos, oh Dios, honrarte, exaltarte y reconocer que tú eres el Señor. Ayúdanos en esta noche para poder continuar con la dinámica que hemos querido desarrollar con esta clase. Abre nuestro entendimiento y nuestra mente para poder crecer y conocer y entender la forma adecuada de acercarnos a la Escritura y poder sacar el máximo provecho en medio del tiempo que estamos invirtiendo cada semana. Queremos, Señor, honrarte, queremos, Señor, bendecirte y queremos, oh Dios, darte toda gloria y todo honor. Bendice a mis hermanos. Oro para que tú seas sustentando con tu mano sus vidas y fortaleciéndoles de una forma especial. En el nombre de Cristo el Señor, te damos gracias por este día y ponemos delante de ti todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado usando el texto de 2 de Pedro, capítulo 2, y hemos estado utilizando ese texto para manejar o hacer algunos ejercicios prácticos con relación al tema de cómo acercarnos a estudiar un pasaje en su contexto. Hemos hablado de la importancia de estudiar el contexto inmediato, pero también hemos hablado de la importancia de que cuando el contexto inmediato en ocasiones no nos clarifica la idea de lo que el autor está queriendo transmitir, es bueno poder considerar el contexto más amplio, el contexto remoto. O sea, aquellos paralelos que podríamos encontrar en otros lugares, paralelos que nos pueden ayudar a visualizar que en otros lugares de la Biblia, o el mismo autor, o
el mismo tipo de literatura que estamos leyendo, en este caso que estamos leyendo una epístola, podemos encontrar referencias al tema que hemos querido tratar. Y una de las cosas que concluíamos en la sesión pasada con el pasaje de 2 de Pedro capítulo 2 es que este pasaje de la Escritura es un pasaje que está dando una advertencia a que no prestemos oído, que tengamos cuidado, porque en medio de la iglesia y en medio de los creyentes se van a levantar falsos maestros. Parte de lo que venimos revisando en el contexto inmediato es que el autor viene diciendo que prestemos atención al mensaje que nos ha sido transmitido por el Señor y por los apóstoles, el mensaje apostólico, un mensaje, y hacemos bien en prestar atención porque ese mensaje es como una lumbrera que guía, que alumbra nuestro camino. Y leímos eso en el capítulo 1, versículo 16 hasta el 21. Y inmediatamente se nos hace una advertencia del cuidado que debemos de tener en cuanto a ciertos personas que se han de levantar y cómo habían de ser esas personas. Y esa advertencia va en dirección de que podamos estar atentos y debemos de tener sumo cuidado, de manejarnos con cautela, porque la advertencia está dirigida a que son cosas que han de suscitarse y como creyentes nosotros debemos estar apercibidos de todo esto. Entonces, en ese contexto es que hablamos del capítulo 2 de Pedro. Para esta semana habíamos dicho que íbamos a tratar de buscar paralelos, pasajes paralelos, pasajes que fuesen paralelos verbales, o sea, secciones en el Nuevo Testamento que utilizasen los mismos términos, la misma terminología. Ese es un paralelo verbal. Paralelos verbales que estén vinculados con el uso de los mismos términos, por lo menos aquellos términos que son principales en esta sección del capítulo 2, o paralelos conceptuales que hablen de la misma temática, aunque lo hagan con palabras diferentes. Y en ese sentido quisiera preguntarles si lograron encontrar algunos pasajes que en medio de su análisis o de su tratar de buscar esta semana algunos de estos textos ustedes puedan decir: sí, yo encontré algunas secciones en otros libros del Nuevo Testamento que hablan, un ejemplo, de falsos maestros y que nos advierten también contra de ellos, y se usan el mismo vocabulario, o secciones que se habla acerca de falsos maestros, solamente que no usa el mismo vocabulario, pero sí tiene el mismo énfasis o los mismos temas. A eso le llamamos pasajes paralelos. Pasajes que en otros libros del Nuevo Testamento podemos encontrar las mismas palabras, la misma terminología o la misma idea, en función de darnos una advertencia en cuanto al tema de falsos maestros. ¿Cómo les fue en la semana tratando de buscar esas referencias? Y quisiera abrir un espacio de tiempo para ver si lograron ubicar algunos pasajes y que los podamos revisar juntos. Ok, César nos dice que él encontró eso en Judas, capítulo 3, versículo 13. Judas, verso 3 al 13. Vamos a leer un momento Judas. Usted puede ir anotando los que encontró ahí en el chat, si quiere, y luego los vamos a revisar. ¿Qué dice Judas? Versículo 3 al versículo 13. ¿Ok? Si lo tenemos, vamos a ir allá y vamos a tratar de buscar esa referencia del Nuevo Testamento. Judas 3. Judas 3, del verso 3 hasta el versículo 13
Ok, inclusive Mailía dice que ella anotó desde el 13 hasta el 19, inclusive. ¿Ok? Alguien que me ayude a leerlo. Que busquemos Judas, verso 3, y podemos leer hasta el 19. Alguien que me ayude a leerlo. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Toma un espacio de tiempo, abre su Biblia y nos ayuda a leerlo para seguir la lectura. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, de nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de misma manera que aquellos, siendo forzados a ir en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ilusiones sexuales que no tienen al Espíritu. Ok, gracias Luis. Qué interesante ese pasaje de la Escritura. Cuando ustedes leen ese pasaje de Judas 3 hasta el verso 19, ¿qué les llama la atención con relación a 2 de Pedro capítulo 2? ¿En qué sentido hay algo que les llame la atención en cuanto al capítulo 2 de 2 de Pedro y esta sección de Judas que leímos? Esta sección que leímos es una sección que utiliza los mismos términos o palabras que en Judas 2, o básicamente da la misma idea, solamente que con otras palabras. Utiliza sinónimos, pastor, sinónimos conceptuales.
Por ejemplo, en el caso de Segunda de Pedro, un paralelo que pueda haber con este tipo de personas que menciona es que en Segunda de Pedro habla de que hacen mercadería. Mas, sin embargo, en Judas se hace una comparación con Balaam, en donde nosotros sabemos y leemos esa escritura donde está el asunto de Balaam, que Balaam fue un hombre que cobró por maldecir al pueblo. O sea, siendo profeta o siendo vidente, se vendió. O sea, lo que hizo, lo hizo por dinero. Entonces, ahí hay un paralelo de tipo conceptual en que estos falsos maestros tienen el mismo amor por el dinero. Ok. En este caso, Segunda de Pedro habla de que tales maestros iban a hacer mercadería, o van a hacer negocio, o van a aprovecharse. Y aquí lo que se hace es que se pone un ejemplo, se pone el ejemplo de Balaam. Y si conocemos la historia de Balaam, pues nos damos cuenta de que él también quería hacer negocio y aprovecharse. Entonces, mire qué interesante, hay un paralelo conceptual. Se está hablando de algo muy similar. En los paralelos conceptuales es hablar casi de lo mismo, solamente que con diferentes palabras. Y en este caso muy particular, esta sección es una sección paralela a Judas capítulo 2. ¿Qué puedo yo llegar y decir con eso? Que que Segunda de Pedro capítulo 2 advierte sobre el tema de los falsos maestros, y Judas también está haciendo una advertencia. Porque ¿dónde está la advertencia en Judas? Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, o sea, os advertían: en los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y se describe y se dice: este no es un tema nuevo, es un asunto que a ustedes les advirtieron. El lenguaje de Segunda de Pedro es un lenguaje también de advertencia. Si yo veo este pasaje de Judas, tengo que decir que aquí hay una sección que es paralela a Segunda de Pedro 2. Porque hay un paralelo conceptual. Estamos hablando de una misma temática, una temática que va en la misma dirección. Y es interesante que podamos examinar eso, porque al final de cuentas pareciese que Judas también considera importante advertir a sus lectores originales de que habían personas como que iban a levantarse. Y por eso el versículo 3 llega y dice: así me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Exhortar sobre cosas que han de suceder, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ya aquí no es un tema de advertir sobre algo que podía ocurrir. Aquí el lenguaje parece que ha habido ya gente que ha entrado encubiertamente en medio del entorno de la iglesia, y en medio del entorno de la iglesia se empezó a transmitir una enseñanza que no era la correcta. Entonces, lo que plantea Judas es algo que ya estaba sucediendo. En el caso muy particular de Segunda de Pedro 2 es una advertencia de aquello que podía suceder y que iba a venir, y que debíamos de estar preparados. Pero son paralelos conceptuales, porque se está hablando el mismo tema, aun cuando se pudiesen estar usando palabras diferentes. Alguien una vez me preguntaba: pastor, ¿pueden haber paralelos que sean paralelos conceptuales y verbales al mismo tiempo, que usen las mismas palabras y que manejen la misma temática? Sí pueden haber paralelos que cumplan con los requisitos de ser un paralelo textual y un paralelo verbal al mismo tiempo. Pero hay otros casos en que hay paralelismo verbal solamente, y otros en que hay paralelismo solamente conceptual. ¿En qué otro lugar de la Biblia encontramos advertencias contra los falsos maestros? ¿Encontraron ustedes alguna otra sección que hablase de
de advertencias o exhortación contra el tema de que se pudiesen levantar falsos maestros. Pero Mailía nos anota allí que en 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a revisarlo. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Ok? 2 de Timoteo 3, versículo 1 al versículo 9. ¿Ok? ¿Quién nos ayuda a leerlo? No sé si Mailía quisiera leerlo o alguien más nos ayuda a leer el texto de 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Amén. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ok, gracias. ¿Qué nos podría llamar la atención de ese pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 1 al verso 9? Una pregunta que podría surgir. ¿Está haciendo una advertencia contra falsos maestros esa sección? Como para llegar y decir, hay un paralelo conceptual, o se hace una advertencia en función de quiénes, de falsos maestros o de qué. ¿Qué les llama la atención de ese pasaje del 2 de Timoteo 3, del 1 al 9? Viene hablando de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Viene advirtiendo que a futuro, cuando la Biblia habla de los postreros días, está hablando de los días finales. Y casi siempre en la Biblia, cuando hablamos de los días finales, estamos hablando de ese periodo de tiempo entre la venida del Señor, su primera venida y su venida final. Entonces, obviamente, los tiempos finales son los tiempos en que ellos estaban viviendo, inclusive los que estamos viviendo nosotros ahora, o sea, en el futuro. Pero ¿qué tipo se hace advertencia en cuanto a qué? Hablando de los hombres, porque habrá hombres. Mire qué interesante, el pasaje no nos plantea la temática de falsos maestros. El pasaje nos plantea la temática de hombres. Pareciese que la expresión hombres es una expresión que habla de la humanidad en general. Y empieza a hablar de una serie de características que van a tener, o una serie de características que van a presentar los hombres en su humanidad. Entonces, ese pasaje de la Biblia está refiriéndose a hombres en un sentido general
en cuanto a la humanidad que va a levantarse en el futuro y cómo van a ser esos hombres dentro de esos tiempos finales. Lo interesante de este pasaje es que ese pasaje no pone un énfasis específico en maestros falsos, sino en hombres en general. Y cuando hablamos de hombres en general, estamos hablando entonces de la humanidad en general. La humanidad en general va a tener estas características. Podríamos decir que este es un pasaje, un paralelo conceptual. Yo en lo personal diría no. ¿Por qué? Porque no está hablando de falsos maestros, sí está hablando de la humanidad en general y de cómo van a ser. Por eso, siempre es bueno tratar de identificar con claridad que si en segunda de Pedro venimos hablando de falsos maestros o de gente que va a venir enseñando cosas falsas, la idea es que si yo voy a buscar un paralelo conceptual, tengo que buscar una referencia que me hable de lo mismo para que sea un paralelo conceptual. Porque aquí está hablando de características de la humanidad en general en los días finales. Si hay alguien que tenga algún aporte adicional en cuanto a 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. Porque es un pasaje interesante, obviamente que hace una descripción de las características generales de los hombres. En términos generales, valga la redundancia, que van a vivir en el tiempo final. Entonces, allí no podríamos decir que hay un paralelo conceptual, estrictamente hablando, en comparación con 2 de Pedro que leímos. Sí tiene un paralelismo conceptual mucho más estrecho, Judas, que 2 de Timoteo. Pero esos son pequeños análisis que tenemos que hacer en el proceso de buscar pasajes paralelos cada vez que vamos a la Escritura. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte en función ya sea de este pasaje o de otro más? Un otro, pastor. Sí. En Marcos 13:22. Ok, vamos a buscar. Marcos 13:22. ¿Qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, así fuese posible aún a los escogidos. Ok. Déjame anotar el pasaje. Marcos 13:22. Ok, qué interesante ese pasaje. Bueno, es un versículo y tal vez para entender un poquito mejor lo que estamos tratando de hacer, la mejor manera de tratar de darnos cuenta si es un paralelo o si tiene una vinculación conceptual, está hablando del mismo tema, es tratar de revisar, un ejemplo, toda esa primera parte de Marcos 13. Marcos 13, Jesús llega y dice que ve el templo y dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Los judíos se extrañan de lo que Jesús viene hablando. Claro, Mateo en el capítulo 24 también habla de esto. Entonces Jesús empieza a hablar de cosas que van de venir, de señales del fin, señales que ponen en evidencia que el tiempo final viene. Y una de las tantas evidencias que él pone de manifiesto aquí en el capítulo 13, desde el verso 1 inclusive hasta el 23, es de que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. No se usa la expresión falsos maestros necesariamente, pero sí se van a levantar personas que van a tomar, van a decir, yo soy el enviado de Dios. Eso significa Cristos. Yo soy el enviado de Dios, y que se van a tomar esa atribución. Algunos que van a decir que hablan de parte de Dios,
y que van a hacer señales y prodigios para engañar, y si fuera posible aún a los escogidos. O sea, personas que vienen con una actitud de engaño. Alguien dirá: pastor, ahí no se menciona el concepto falsos maestros, ¿cierto? Por lo menos aquí en este versículo 22 no se menciona la idea de falsos maestros. Se viene hablando en el verso 6, el verso 5 inclusive del capítulo 13, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y viene describiendo ahí una serie de cosas. Y el versículo 22 que menciona cómo se llama Alex, y que él pone énfasis. No se usa el término falsos maestros, pero sí se da la idea de personas que toman la atribución de decir yo soy el Cristo, o de decir yo tengo un mensaje de parte de Dios, cuando Dios no estaba comunicando un mensaje. Entonces alguien podría plantear, bueno, alguien podría decir, yo no encuentro un paralelo conceptual, un paralelo verbal, en el sentido de que se usa el término falsos maestros. Aunque recordemos que en el capítulo 2 de 2 de Pedro 2 se decía de que hubo en medio del pueblo, hablando de Israel, falsos profetas. Y ese concepto de falsos profetas en el pasado, aquí se menciona que los va a haber en el futuro. Entonces podría haber una conexión en función de falsos profetas. En el pasado hubo falsos profetas que se levantaron diciendo que hablaban de parte de Dios, y en el futuro también van a haber falsos profetas que se van a levantar. Y en función de 2 de Pedro capítulo 2, que habla de falsos profetas pensando en Israel y en su pasado, podríamos decir hay un paralelo verbal. Ahí también se habla de falsos profetas. Bueno, hay un paralelismo verbal, aunque podríamos cuestionar que haya un paralelismo 100% conceptual. 100% conceptual. ¿Por qué? Porque se está hablando en el contexto más de señales del fin del tiempo, señales del fin. Entonces, en función de esas señales se advierte o se plantea de que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Claro, sí, hay una advertencia aquí. Sí hay una advertencia, igual que en 2 de Pedro, y por eso algunos podrían decir, sí, yo veo conexión. Hay una advertencia de que hay cosas falsas que van a estarse suscitando. Y 2 de Pedro está hablando de cosas falsas, en este caso falsos maestros que van a levantarse. Y alguno podría decir, yo encuentro un paralelismo conceptual en el sentido de que hay una advertencia en cuanto al futuro y en cuanto a cosas falsas que van a suceder, falsos maestros, falsos profetas, y que van a levantarse tratando de engañar, tratando de seducir. Pero recuerde que en Marcos 13, no se viene hablando de las características generales de esos falsos profetas. Se viene hablando de señales que evidencian que el tiempo final está cerca. Y por eso, en algún sentido, Marcos 13 tiene algunas diferencias. Y no podríamos decir que es una sección 100% con paralelismo conceptual. Puede ser que haya algo de paralelismo conceptual en alguna medida, pero muy leve, y un paralelismo verbal en alguna medida cuando hablamos del término falsos profetas. Pero estamos queriendo buscar pasajes que sí que tengan un alto porcentaje de paralelismo conceptual. Judas capítulo 3 pareciese que es el pasaje que tiene un fuerte paralelismo conceptual, por lo menos de los que hemos evaluado, el que tiene más. ¿Qué otro pasaje ustedes encontraron? Y cítenlos. La idea es que los revisemos juntos.
No importa si no tiene paralelismo, si tiene. La idea es que con el ejercicio que estemos haciendo, usted se pueda percatar cómo es que tenemos que hacer esto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra sección que nos hable de falsos maestros? ¿Qué? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos comparte Alex. Ok, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Este es un ejercicio, hermanos, lo que estamos haciendo, y los ejercicios tienen la intención de que nos aporten algo en nuestro proceso de aprender cómo hacerlo. Y aquí todos estamos en un proceso de aprender. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 4? Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 6. Alguien que nos ayude a leerlo. Primera de Juan 4, el 1 al 6. ¿Quién me ayuda a leer? Amados, no creáis a todo espíritu, y no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gracias, Alex. Qué interesante, porque esta sección viene planteando: amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no creáis. Aquí no está hablando de espíritus que andan ahí en el aire y que te empiezan a hablar. No, está hablando de que no creamos a todo lo que aquello que escuchamos o que alguien dice, sino que debemos de probar lo que esas personas comunican, porque muchos falsos profetas, nuevamente el concepto de falsedad se vincula aquí, no a maestros, pero dice profetas, nuevamente, segunda de Pedro capítulo 2 viene hablando de falsos profetas en el pasado de Israel. Aquí viene hablando de gente que son falsos profetas, y viene determinando cuáles son las cosas que determinan que ellos son falsos profetas. Y dice, y probablemente porque en el contexto de Primera de Juan habían algunas personas que se estaban levantando y estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo no se había hecho hombre, que Jesucristo no había tomado la condición de hombre. Y llega y dice: todo espíritu, o sea, toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, porque lo que está hablando no es correcto. O sea, Juan llega y nos advierte y nos dice: prueben los espíritus, prueben lo que aquellos que dicen ser profetas dicen, prueben lo que aquellos que se levantan hablando y que dicen que están hablando de parte de Dios, júzguenlo y evalúen. Probar los espíritus es examinar. Probar los espíritus es examinar lo que se está hablando y lo que se está diciendo. Alguien podría decir: bueno, pastor, pero alguien que transmite la idea de que Jesucristo no vino en carne está enseñando algo falso, está comunicando algo falso. Y no solamente entonces eran profetas, estaban enseñando algo. Entonces, lo que ellos estaban transmitiendo: Jesucristo no vino en carne, Jesucristo no tomó la condición humana. Ellos están enseñando algo
que es incorrecto. Por eso debemos de discernir, debemos de examinar lo que la gente dice y plantea, si es de Dios o no es de Dios. Entonces, podríamos encontrar un paralelismo. Bueno, podríamos encontrar paralelismo verbal porque se usa la misma expresión, falsos profetas, que se usa también en 2 de Pedro. Podría haber un paralelismo conceptual, porque aquí estos falsos profetas lo que están diciendo, están transmitiendo es: Jesús no se hizo hombre. Y eso no es solamente decir Dios me reveló y esto es lo que quiero comunicarles, no. Aquí lo que se expresa es que ellos estaban enseñando algo falso. Entonces, en el fondo, esos que decían estar hablando de parte de Dios, no solamente comunicando algo de parte de Dios, según ellos, sino que ellos estaban enseñando algo incorrecto. ¿Podría haber algún nivel de paralelismo conceptual? Podría haberlo, podríamos pensar que en alguna medida sí lo hay. ¿Por qué? Porque se nos está advirtiendo de que esas personas van a venir y van a engañar. Y se nos especifica un caso concreto. Este es un caso concreto donde se menciona en el siglo I de grupos que se levantaron para enseñar ciertas ideas falsas o conceptos falsos sobre Jesús, que Jesús no había tomado la condición de hombre, que Él no fue hombre, que moró en medio de nosotros. Entonces, esa idea se propagó en medio de la iglesia del siglo I y causó mucho daño en medio de la iglesia. Y probablemente Juan, en su momento histórico, estaba exhortando a los hermanos a que tuviésemos cuidado, no solo con lo que estas personas comunicaban y que decían que era de parte de Dios, sino que estaban enseñando también. Podemos encontrar cierto nivel de paralelismo conceptual aquí, sí. Inclusive yo diría que aquí aparece más paralelismo conceptual que en Marcos capítulo 13 o que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 9. Nuevamente, un pasaje que tiene un paralelismo conceptual enorme es Judas. Es Judas. Y le sigue ahora este pasaje de 1 de Juan. Otros que hemos visto que no tienen un paralelismo tan grande conceptual es los que hemos visto de 2 de Timoteo 3 del 1 al 9 y el de Marcos capítulo 13. Pero eso es parte del examen que tenemos siempre que estar haciendo. Está hablando de lo mismo, está usando las mismas palabras, está transmitiendo las mismas ideas. Ese tipo de cosas son las que necesitamos examinar con cuidado. ¿Para qué? Para poder determinar si hay paralelismo verbal o es un paralelo verbal o es un paralelo conceptual. Recuerden esos dos términos, paralelos, déjenme anotarlo aquí, verbales o paralelos conceptuales. ¿Okay? Paralelos verbales es cuando se usan los mismos términos o palabras, y paralelos verbales cuando son paralelos conceptuales es cuando se da la misma idea y se transmite la misma idea. ¿Qué otro pasaje ustedes encontraron? ¿Qué otra sección ustedes encontraron y que les llamó la atención? ¿Qué otro, hermanos, encontramos? ¿Alguien más? ¿Encontraron algún otro o no? Mateo 24. Ok. Mateo 24. Del 4 al... Del 4 al 25. Ok, ayúdanos a leerlo, Luz. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
Yo soy el Cristo y a muchos engañará. Lo oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo está por puesto. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Qué interesante ese pasaje de Mateo 24 que menciona Luis. Estamos buscando paralelismo, pasajes paralelos para 2 de Pedro capítulo 2 nuevamente. Este es un pasaje de Mateo 24 que tiene un paralelismo verbal y conceptual con Marcos capítulo 13. Entonces, porque ambos son evangelios, entonces Mateo capítulo 24 y Marcos 13 sí son pasajes, sí son un texto, es como que Mateo y Marcos están narrando la misma historia o narrando el mismo acontecimiento, solamente que en un distinto evangelio. ¿Hay paralelismo verbal entre Marcos 13 y Mateo 24? Sí, y no solo verbal, conceptual. Nuevamente, Mateo 24 viene hablando de falsos profetas. De falsos profetas. Hay más paralelismo entre Mateo 24 que acabamos de leer y Marcos 13 que entre Mateo 24 y 2 de Pedro 2, que pone un énfasis muy particular con el tema de los falsos maestros. Nuevamente, alguien podría decir, sí, pero 2 de Pedro 2 habla de falsos profetas también, pero habla de los falsos profetas en función del pasado de Israel, no tanto en función del futuro. Mateo 24 y Marcos 13 están hablando de falsos profetas en el futuro cercano. Y se advierte contra eso que iba a suceder. Entonces, Mateo capítulo 24 tiene un mayor vínculo. César pone, pastor, le iba a comentar al grupo que el único paralelo de 2 de Pedro 2 es Judas 3 al 13. Bueno, algunos podrían plantear que el único paralelo conceptual e inclusive verbal con algunas palabras sería Judas del 3 al 13, del 3 al 13. Y podríamos llegar y decir que en alguna medida, tal vez alguien podría decir, bueno, 1 de Juan también hay una advertencia contra
aquellos que enseñan cosas falsas, porque lo que se menciona en 1 de Juan 4 no se mencionan falsos maestros, pero ahí cuando se habla de falsos profetas se está hablando de enseñanzas falsas, y las enseñanzas falsas están vinculadas con falsos maestros. Alguien podría decir hay algún nivel de paralelismo, pero no un paralelismo verbal total. Y obviamente en el contexto de 1 de Juan, si nosotros buscásemos ciertamente un paralelismo verbal y conceptual muy cercano a 2 de Pedro, tendríamos que usar como referencia idealmente Judas 3 al versículo 13. Porque nos vamos a dar cuenta que todos los paralelismos o pasajes paralelos que tratemos de buscar vienen hablando de falsos profetas. Significa que en otros lugares no se usa el término falsos maestros. Bueno, sí existen otros lugares donde se usa el término falsos maestros. Sí hay lugares en la Biblia donde se habla de falsos maestros. Pero habría que revisar si esos pasajes donde se usa el concepto de falsos maestros se está usando en el mismo sentido que, ¿cómo se llama?, que se está usando en 2 de Pedro capítulo 2. Alguien podría llegar y plantear lo siguiente. Un ejemplo, les pongo un caso. Alguien podría decir 1 de Timoteo capítulo 1. Si yo voy a 1 de Timoteo, y si tienen sus Biblias allí, 1 de Timoteo capítulo 1 viene advirtiendo contra falsas doctrinas, desde el versículo 3 en adelante, contra falsas enseñanzas. ¿Sí? Dice, como te rogué, y lo leo para ustedes, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ahí se menciona, ¿cómo se llama?, enseñar. Obviamente no se usa el término falsos maestros, pero la enseñanza tiene que ver con el tema de alguien que enseña, un maestro, alguien que comunica. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, o sea, a palabras vanas que no enseñan nada bueno, queriendo ser doctores de la ley, o sea, queriendo ser maestros, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, o sea, a la sana enseñanza, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. No presten atención a fábulas y genealogías interminables, y por el contexto de lo que se viene hablando en 1 de Timoteo, parece que eran gente vinculada con el judaísmo. Gente vinculada con el judaísmo que estaba enseñando cosas incorrectas, que estaban transmitiendo cosas que no eran conforme a la sana doctrina, que estaban enseñando cosas indebidas. Alguien podría decir, este pasaje no usa el término falsos maestros. ¿Cierto? No lo usa. No hay ¿cómo se llama?, una conexión de paralelo verbal con 2 de Pedro. Pero se transmite una idea de gente que está enseñando algo que va en contra de la doctrina correcta. Alguien que enseña diferente doctrina, dice el verso 3.
alguien que está usando palabrería y comunicando cosas, que quieren ser doctores de la ley, o sea, que quieren ser maestros, enseñando cosas que no son correctas, y se nos hace una advertencia contra esas personas, porque aquí hay una advertencia. Alguien podría decir, aquí no hay un paralelo verbal, pero sí hay un paralelo conceptual, aun cuando no use las mismas palabras. La primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 al 11, nos advierte, igual que segunda de Pedro tiene una advertencia. Segunda de Pedro habla de falsos maestros, aquí habla de personas que enseñan diferente doctrina, que se apartaron a vana palabrería, que queriendo ser doctores, sin entender lo que hablan y lo que afirman, o sea, que estaban enseñando cosas que no entendían y enseñando cosas incorrectas. La idea es una idea cercana. Alguien podría plantear, hay cierto nivel de paralelismo conceptual, aunque no sé si son los mismos términos, y podría ser que sí. En ese sentido, es un pasaje afín. ¿Por qué nos sirve buscar paralelos conceptuales principalmente? Porque nos damos cuenta que hay temáticas, como la de segunda de Pedro capítulo 2, que se tratan a lo largo de otros libros de la Biblia. Hay otros libros de la Biblia. Si yo tuviese un ejemplo, si yo estoy preparando una enseñanza de segunda de Pedro capítulo 2, y ustedes me dicen, ¿cuáles pasajes, pastor, usted utilizaría para usarlos como una referencia, para ampliar un poco el concepto de segunda de Pedro 2 y que haya paralelo conceptual? Yo utilizaría en alguna medida la primera epístola de Pablo a Timoteo, en esta sección, capítulo 1, del 3 al 11. Y aunque no usan las mismas palabras necesariamente, sí hay una idea cercana y similar, con cierta similitud. Pero yo utilizaría sobre todo Judas, verso 3 al 16. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una cercanía no solo conceptual, sino verbal. ¿Para qué nos sirven los paralelos verbales? Nos sirven para darnos cuenta de que el tema de segunda de Pedro capítulo 2, no solamente Pedro lo trata, sino que otros autores en el contexto remoto, hay pasajes paralelos que tienen un énfasis similar, casi igual o similar. Entonces, eso me ayuda a mí a darme una panorámica de que hay otros lugares que también desarrollan temas afines, cercanos, como un tema muy cercano, muy parecido. Y me sirven como referencia porque a la hora de predicar o de enseñar de un texto de la Biblia, los pasajes paralelos me van a ayudar. Un ejemplo, si usted está estudiando o está predicando de Mateo 24, ¿cuál va a ser un paralelo verbal y conceptual de Mateo 24? Marcos capítulo 13. E inclusive, mire qué interesantes, porque si usted tiene una Biblia de estudio, normalmente nuestras Biblias de estudio, o inclusive no necesariamente las Biblias de estudio, pero cuando nosotros buscamos Mateo 24, muchas veces se pone un título en el encabezado y debajo se ponen entre paréntesis, algunos pasajes, y algunas Biblias ponen, aquí mi Biblia dice, entre paréntesis, debajo de Mateo 24, dice Marcos 13 del 1 al 12 y Lucas 21. Cuando yo voy a Marcos 13 y voy a Lucas 21, se está narrando la misma historia, el mismo contexto y circunstancias de Mateo 24. Si yo voy a enseñar una consulta. Sí. Bueno, en ese caso que usted está hablando aquí de lo que es paréntesis, se puede decir que el pasaje más exacto para ligar segunda de Pedro es el pasaje de Judas, porque la Biblia de estudio
El único pasaje que pone en paréntesis es el pasaje de Judas. Exacto. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque allí hay un paralelismo verbal y conceptual casi idéntico. Se varían algunas palabras, algunos términos, pero hay un paralelismo verbal y conceptual enorme. Claro, recordemos que esos paréntesis con esos versos es la opinión de un editor de la Biblia que pone eso y dice, esos pasajes son paralelos. Estudia Judas, capítulo 3. En lo personal, yo siempre trato de buscar algunos otros pasajes, además de Judas 3, que me puedan ayudar, que exista paralelismo conceptual. Tal vez no se usan las mismas palabras, tal vez no, el contexto es diferente en alguna medida, pero se da una idea o una vinculación grande, por lo menos para mi Primera de Timoteo, aun cuando el contexto es diferente y las circunstancias diferentes, se está hablando de gente enseñando cosas falsas. Y Primera de Timoteo nos pone el ejemplo de un grupo particular de personas que estaban enseñando cosas erradas y se advierte sobre ellos. Entonces, Primera de Timoteo, aunque no tiene un paralelismo conceptual total, sí nos puede servir como un ejemplo de gente que se levantó enseñando cosas diferentes, y yo lo puedo usar como una referencia de que hubo gente que venía de contexto judío que estaban enseñando cosas que eran totalmente incorrectas, y Pablo exhorta a Timoteo de que no le preste atención a la palabrería de esas personas porque están enseñando cosas falsas. Entonces, aunque Segunda de Pedro está haciendo una advertencia de lo por venir de esos falsos maestros, Primera de Timoteo 1 no está hablando de gente que por venir, sino de gente que ya estaba. Eso me pone a mí en evidencia de que a algunos autores bíblicos les tocó lidiar con gente que ya estaba enseñando cosas falsas. Y los autores bíblicos exhortan sobre el cuidado de esas personas. Primera de Juan capítulo 4 nos exhorta de un grupo de gente que ya estaba enseñando cosas falsas y nos advierte de ellos. Claro, Primera de Juan 4 y Primera de Timoteo capítulo 1 no es un paralelo conceptual en un 100%, pero sí nos pone ejemplos de gente que estaba enseñando cosas específicas y que no eran correctas, y que puedo usarlos como una referencia por cierto grado de similitud, aunque el paralelo textual y conceptual por digámosle así, por excelencia de Segunda de Pedro capítulo 2 es Judas 3 al verso 16. Eso es buscar pasajes paralelos. Y los paralelos yo puedo usar en las Biblias allí, porque las Biblias muchas veces hacen conexiones cruzadas con pasajes paralelos. Así que si su Biblia tiene esos paréntesis debajo de los encabezados o al margen tiene versículos que te dirigen a otra sección, revíselos con detenimiento, porque puede ser que sí exista paralelismo conceptual con esas otras partes, pero debemos de revisarlo. No demos por sentado de que hay paralelismo verbal o conceptual. Revisemos esas secciones, porque eso nos puede ayudar. Cuando a usted le toca predicar o le toca enseñar, usted debe de aprender siempre a pensar este pasaje, esta sección que estoy estudiando, ¿en qué otros lugares yo encuentro paralelos, verbales o conceptuales? Y esa tarea probablemente nos tomará tiempo, nos puede tomar tiempo para invertir y tratar de ver cómo vamos creando esas conexiones o viendo si existen una conexión total, conceptual o verbal, que nos permita ampliar nuestro estudio en otras secciones en particular. Así que, como dice César,
el paralelo conceptual 100% y que usted encuentra una afinidad total. Inclusive los estudiosos dicen que probablemente Judas y Segunda de Pedro, el que escribió en segunda ocasión, el que escribió posteriormente al primero, porque hay un debate de quién escribió primero, si fue Pedro o si fue Judas. Probablemente estaban atendiendo cosas particulares y el que escribió posteriormente estaba viviendo la misma situación, y lo que hizo fue que tomó lo que Judas ya había escrito y prácticamente hizo un copy casi para atender una situación similar que él estaba viviendo en su entorno también. Entonces, el segundo autor probablemente incorpora algunas cosas adicionales para poner en contexto lo que puede estar sucediendo. Entonces, en ese sentido, por lo menos una diferencia interesante es que Segunda de Pedro viene diciendo se levantarán falsos maestros. En cambio, Judas llega y dice que ya algunos han entrado encubiertamente. Ahí no es una advertencia de que van a venir, es que aparentemente ya habían entrado encubiertamente en el contexto de la iglesia, ya algunos encubiertamente ya se habían metido en el entorno de la iglesia enseñando cosas que no eran correctas, exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe, dice el verso 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Está hablando de una acción presente, ya eso sucedió. Que interesantemente podría ser la diferencia que estamos viendo en el contexto de Segunda de Pedro y de Judas, que una es una advertencia sobre lo porvenir y otra es un llamado de atención ante lo que ya está sucediendo. Entonces, es un tema interesante, pero este asunto de los pasajes paralelos nos permite acercarnos a estudiar la Biblia adecuadamente y siempre hacernos la pregunta en un momento determinado, después de que estudié el contexto inmediato, los versículos que están antes y los versículos que están después, empezar a preguntarnos, ¿hay pasajes paralelos? En otro lugar, si estamos leyendo un libro del Nuevo Testamento, un ejemplo, debo de buscar idealmente pasajes paralelos en el mismo tipo de literatura. Si estoy estudiando un evangelio, preguntarme en qué otro lugar de los evangelios se cita esto mismo. Si estoy estudiando Mateo 24, yo me pregunto, ¿qué otros pasajes paralelos hay en los evangelios en el mismo tipo de literatura? Entonces yo me doy cuenta que Mateo 24 tiene paralelos en Marcos 13 y tienen en Lucas 21, pero es en el mismo. Me podría preguntar, ¿y hay paralelos en otros libros del Nuevo Testamento, en las epístolas y en cartas? Y empiezo a buscar paralelos, a ver si existen. Puede ser que no existan, pero puede ser que sí exista alguno y que yo puedo usar para hacer mi estudio en particular de ese texto bíblico que estoy meditando, analizando o estudiando. Preguntas o comentarios en medio de lo que hemos tratado de abordar en el día de hoy sobre este tema de pasajes paralelos. ¿Algún planteamiento o algo que les llamó la atención? Ok, algo que vamos a estar haciendo y que vamos a tomar tiempo esta semana como parte de nuestra dinámica, ya determinamos que hay un pasaje que tiene una vinculación de paralelo bien contundente, que es Judas 3. Así que vamos a estudiar Judas 3, del verso 3 hasta el 16. Y vamos a buscar ¿qué decías, Alex? Te pones allí que ganamos uno hoy. Ganamos, no, ya te entendí, no. La idea es
Porque la idea es que si sacamos algunos pasajes que sentimos que tienen afinidad y que tal vez no necesariamente son paralelos conceptuales o verbales, el hecho de que no hemos atinado no significa que estamos mal. No, básicamente es que estamos en un proceso de aprender a cómo hacerlo. Pero obviamente ya ustedes con el ejercicio, ustedes van a ir dándose cuenta que con la práctica y siempre teniendo presente cuáles son los pasajes paralelos, estudia el contexto inmediato y casi siempre los pasajes paralelos uno los busca cuando el contexto inmediato no me explica o no me ayuda a entender el pasaje que estoy estudiando. Claro, en el caso muy particular de Judas, de Segunda de Pedro capítulo 2, leímos el contexto inmediato, los versículos que estaban antes y después, y el contexto inmediato sí nos ayudó. Pero tratamos de buscar un ejercicio, de buscar pasajes paralelos. ¿Cuál es el paralelo ideal? El paralelo ideal para Judas, para Segunda de Pedro 2, es Judas del 3 al 16. ¿Cuáles podrían ser un paralelo afín o con cierta afinidad, leve pero alguna afinidad? Primera de Timoteo, capítulo 1 que mencionamos, versículo 3 en adelante, o Primera de Juan 4, aunque esos pasajes fueron enseñados en contextos un poquito diferentes, pero podrían ayudarnos como ilustración de que en medio de la iglesia del siglo I, de aquellos tiempos, se levantó gente enseñando cosas falsas. Y yo puedo mencionar el caso de la gente de contexto judío que en Timoteo estaba enseñando cosas falsas y qué tipo de cosas eran, porque ahí se describen. Y en el caso de Primera de Juan puedo mencionar que en la época de Juan se levantaron algunos enseñando cosas falsas, y puedo ponerlo como ejemplo de quiénes fueron y qué era lo que estaban enseñando, y puedo usar Primera de Juan 4 y Primera de Timoteo 1 para mencionar ejemplos de personas específicas que empezaron a enseñar cosas falsas. Y obviamente la advertencia de Segunda de Pedro es contra falsos maestros que se van a levantar. Si alguien nos preguntara en medio de un estudio de Segunda de Pedro, la Biblia nos cita algunos casos específicos de gente que se levantó enseñando cosas falsas. Sí, veamos el caso de Primera de Timoteo 1 y veamos el caso de Primera de Juan 4. Y puede ser dos pasajes que nos pueden servir para ilustrar lo que estamos queriendo transmitir a través de Segunda de Pedro. ¿Qué vamos a hacer para la próxima semana? Para el próximo martes vamos a leer Judas, ¿ok? Vamos a leer Judas desde el verso 3 al 16, lo vamos a analizar y vamos a compararlo. Si puede, hasta haga un cuadro comparativo, donde en una columna usted pone las palabras que se usan similares entre Judas y Segunda de Pedro. Palabras similares, conceptos similares, palabras idénticas que se usan. ¿Y cuáles son las diferencias? Similitudes y diferencias. En Segunda de Pedro se usa este término para esos falsos maestros, y ese mismo término se usa en Judas en tal versículo. Bueno, este lo usa, se usa en Segunda de Pedro, pero Judas no lo usa. Yo quiero que busquemos similitudes y diferencias, y vamos a tratar de hacer ese ejercicio para el próximo, ¿cómo se llama? Martes. La idea es vernos los martes, así más o menos a las 7:15 de la noche. Pero la idea de hacer este ejercicio nos va a ayudar a empezar a estudiar pasajes en paralelo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a estudiar Judas juntamente con Segunda de Pedro, ¿ok? Y esa va a ser nuestra tarea para la próxima semana. Tarea que nos va a permitir entonces poder abordar este tema y poder revisar dos pasajes en paralelo. Es lo que vamos a hacer. Y vamos a mencionar el caso de paralelos conceptuales que usted normalmente va a encontrar a lo largo de la Biblia. En los evangelios es un caso donde usted encuentra constantemente paralelos.
¿Por qué? Porque muchas veces Marcos narra una historia que también narra Mateo y que también narra